como todas las ciencias, la química ha tenido muchísimos cambios durante la historia y para su estudio se dividen en 4 etapas, que son la antigua, la de los griegos, la de los alquimistas y la química moderna. Esto se debe a la gran necesidad de los humanos de querer conocer más y de aprender. Y en esta historia van incluidas muchas personas que han aportado sus conocimientos para llegar a los conocimientos que tenemos hoy todos sobre la química. En el periodo antiguo, las primeras civilizaciones aprendieron por medio empírico, o sea, a base de experiencias, porque no existía ningún tipo de conocimiento científico. Aprendieron a juntar sustancias para crear otras y descubrieron el vidrio y los colorantes. Pero el descubrimiento más importante de esta época y lo que más lo marcó fue el descubrimiento del fuego. En la etapa de los griegos ya se conocían ciertos elementos como el hierro, el estaño, el cobre, el aluminio, etc. Y los usaban para formar aleaciones, para crear sus armaduras y ornamentos. Además de que pensaban que la Tierra estaba hecha por muy pocos elementos que eran los básicos. Y fue hasta Empédocles de Agrigento, un filósofo, que él estableció que la Tierra estaba formada por 4 elementos básicos: el agua, el aire, la tierra y el fuego. Pero Aristóteles pensaba que el cielo era un 5.º elemento y lo llamaba éter. Los sucesores de los griegos fueron los alquimistas medievales, los cuales, a pesar de que estaban en una época de magia y charlatanería, descubrieron cosas más importantes y más creíbles que los griegos. Los alquimistas realizaban experimentos y pensaban que podían convertir metales de poco valor como el plomo en metales muy valiosos como el oro o la plata, y que para esto necesitaban un catalizador que le llamaban piedra filosofal, y esa época se basó en estar buscando ese catalizador para poder lograr dicho cambio. A pesar de que esa época estaba llena de brujos y magos y que casi nadie creía los verdaderos conocimientos científicos que se adquirieron, nos quedaron de esa época el uso de los laboratorios químicos y muchísimas técnicas como la sublimación, destilación, filtración, etc. En la etapa de los griegos ya se conocían ciertos elementos como el hierro, el estaño, el cobre, el aluminio, etc. Y los usaban para formar aleaciones, para crear sus armaduras y ornamentos. Además de que pensaban que la Tierra estaba hecha por muy pocos elementos que eran los básicos. Y fue hasta Empédocles de Agrigento, un filósofo, que él estableció que la Tierra estaba formada por 4 elementos básicos: el agua, el aire, la tierra y el fuego. Pero Aristóteles pensaba que el cielo era un 5.º elemento y lo llamaba éter. Fue hasta el siglo XVIII que se empezó a notar en las personas la necesidad de organizar la información que tenían recabada hasta ese momento. Y el hombre más importante de la época fue Lavoisier, quien se convirtió en el padre de la química moderna y quien recibió una medalla de oro por la idea del mejor alumbrado público para grandes poblaciones. Escribió un libro llamado El Tratado Elemental de la Química, el cual expresa toda su labor como científico, y también realizó investigaciones sobre la respiración animal y la fermentación. Yo soy José Luis y les voy a hablar sobre la química y las ciencias relacionadas a esta. La química se considera una rama de la ciencia que es multidisciplinaria, pues entran muchas de las otras ramas en juego en la química, como lo son la historia, la física, las matemáticas y la biología, entre otras. Y cada una tienen un aporte diferente hacia la química. Por ejemplo, la historia denota el cambio de la química con el paso de los años. La física, al igual que la química, estudian la composición y la formación de los elementos y las cosas en nuestro planeta. Las matemáticas pues son una parte esencial de todas las ciencias, y la biología, que al juntarse con la química crean la bioquímica, que es el ámbito de la química que estudia pues la química en los seres vivos, como lo es la fotosíntesis, nuestra respiración, entre otros. Bueno, en conclusión, la química, como ya lo hemos explicado, es una ciencia que ha cambiado mucho a lo largo de los años, para traernos a la química que tenemos hoy en día, pues que es una ciencia casi indispensable para nuestra vida cotidiana, pues
está implícita en todo, desde nuestra respiración hasta las cosas que usamos y todo. Y, y ya por último, también la química, pues como ya lo... de la química y la biología.